Buenas, acá estamos, un nuevo episodio entre Tasas y Negocios, primer podcast del año 2025, así que bueno, muy entusiasmados por todo lo que se viene y bueno, contentos de que también nos estés acompañando de aquel lado. Sí, hoy toca un tema que está bueno, es un poco la continuación del último podcast del año pasado, que fue análisis económico. Hoy nos toca hablar de análisis financiero. Nos metemos en lo que es cobranzas, pagos, calces y un poco más por el lado de las finanzas de una empresa o de una pyme. Y bueno, un poco, a ver, como para recordar a la audiencia qué era el análisis económico, esto que comentabas, Valen. Bueno, en el último podcast hablamos un poco de lo que es registrar ventas, registrar gastos, empezar a calcular las utilidades netas brutas, hacer esto de costo de venta menos costo de mercadería, menos gastos y conocer cuánta utilidad deja un producto, cuánta utilidad deja un segmento de clientes, una línea de productos, o la utilidad en plazos de tiempo también. Súper interesante. Pero Sí, bueno, esto es un poco la continuación de eso en realidad. tal cual, estamos un poco acá empezando a encontrar los primeros indicadores del negocio. Como bien decís, arrancamos por los económicos y bueno, el siguiente nivel, tanto en complejidad también, nos pasamos y empezamos a buscar los indicadores financieros, ¿no es cierto? Sí, nuestro principal indicador financiero es cobro menos pagos. Pero bueno, esto tiene muchos problemas a la hora de meterse en una pyme a trabajarlo, porque se imaginarán que con el análisis económico hablamos de que muchas empresas no tienen las ventas anotadas, no tienen el costo de mercadería la mayoría de las veces de cada venta, no tienen todos los gastos en el sistema o en el Excel registrados. Bueno, imagínense en el costo financiero, en lo que es el análisis financiero, el cual a todo esto hay que anotarle cuándo se cobró y cuándo se pagó. Es, como dice Gena, un poquito más complejo, es un paso más allá y por eso es lo segundo que trabajamos con un nuevo cliente, en una segunda instancia de trabajo. Bien, y bueno, un poco de la experiencia que tenemos desde la consultora, la experiencia tuya, ¿cuáles son esas problemáticas que te encontrás a la hora de trabajar estos indicadores con un cliente? Un poco acá lo mencionaste, digamos, el hecho de llegar a estos indicadores y digamos, exprimirlos al máximo. No solamente hablamos de registrar un cobro o registrar un pago, sino hay otros datos que acompañan a eso. Sí, sí. Obviamente todo esto hay que hacerlo con información confiable, que es lo que no abunda en cualquier pyme de barrio. Generalmente la información suele estar, o falta registrar algunas cosas, o se registra pero mal. Esto que decía Gena, algunas problemáticas. Entramos en una empresa, empezamos a trabajar estos plazos de cobranza y de pago y vemos que está todo el día, están súper calzados y están 0 días de pago y 0 días de cobro. Y te metes un poco más en profundidad, resulta que no usan los libros de cheques del sistema o no usan la parte de bancos y meten todo como compra al contado y venta al contado. Bueno, esos clientes tienen compras y ventas registradas, pero toda la parte financiera de cómo se cobró, cómo se pagó, los plazos de vencimiento de los cheques que entregan, de los cheques que reciben y demás, es algo que muchas veces trabajamos porque suele estar bastante verde. Sí, en esto, bueno, vos ahí mencionás el caso de empresas que cuenten con sistemas y demás de gestión, pero bueno, como decimos, es un siguiente nivel. Sí. Muchas veces la gente con la que trabajamos le cuesta más hacer este tipo de registro de datos, ¿no? No es lo mismo el registro económico que el registro financiero. El económico se da más natural, cargar una factura de compra, cargar una factura de venta, algún gasto, pero bueno, este siguiente nivel para a la hora de registrar también es más complejo y cuesta un poco más porque uno no está tan acostumbrado a hacer lo que es el data entry de la parte financiera, ¿no es cierto? Sí, aparte
Lo que pasa acá es que un sistema simplifica mucho este tipo de registros. Hacerlo en un Excel, bueno, vos lo has hecho, es mucho más complicado, mucho más complejo anotarlo. Y los sistemas tienen ya módulos preparados para imputar este tipo de cosas. Imagínense que vos recibís un cheque que se imputa a 5 facturas distintas y a una sexta factura que se imputa parcialmente. Y entras en esa de que cuántos días corresponde a cada factura, hay que ponderar el peso de cada factura, o una misma factura se puede pagar con 2 o 3 cheques distintos y efectivo. Hay muchos cruces de muchas puntas que se conectan en lo que es la parte de cobranzas y lo que es la parte de pagos, que cuando uno lo quiere traducir en una línea única de Excel es muy difícil. Sí. Y una empresa que ya empieza a tener un poco más de complejidad en su operatoria necesita caer en un sistema para este tipo de cosas. Claro, un poco siempre lo que venimos mencionando en todos los podcasts anteriores, siempre diferenciamos entre las empresas que ya cuentan con un sistema de gestión, llegaron a tenerlo, después vemos si se usa bien, si se usa mal, si se puede usar mejor. Diferenciamos ese tipo de empresas con las empresas que recién están arrancando la parte administrativa, la registración y demás, y arrancan en una herramienta mucho más sencilla y menos costosa que es el Excel. Y bueno, obviamente el Excel trae un montón de limitaciones en este caso. La parte financiera, el ejemplo que viste de los cheques, es que se puede hacer en un Excel, claramente se puede, pero es muy engorroso y hay que estar muy cuidadoso a la hora de, che, hay que apretar acá y no ahí, y si no se te borra una fórmula o lo que sea. Ese es todo un tema más complejo en el Excel, pero bueno, nosotros cuando lo laburamos en el Excel a la parte financiera, obviamente llegamos a indicadores, pero indicadores un poco más sencillos, quizá, bueno, el que vos dijiste, el principal, a ver, tener el número total de cobranzas y el número total de pagos, es decir, los ingresos y egresos de dinero, y poder tener ese resultado financiero es el primer paso, y ese paso generalmente lo damos en un Excel, si el cliente no tiene sistema, hasta que bueno, después la operatoria con el acompañamiento nuestro también de ir profesionalizando la administración nos hace pasar a un sistema que bueno, viene a eso el sistema, a solucionar un montón de cosas y a poder darnos un escalón más en lo que es el análisis e indicadores y demás, bueno, en este caso lo financiero. Ya con un sistema te metes en un montón de cosas que podés calcular con una empresa, de vuelta, plazos promedios de pago, plazos promedios de cobro, que uno lo dice de la facu, nos hablan de eso como si fuera muy simple, y de fondo hay un montón de ponderaciones y de cosas que hacer para llegar a un plazo de cobranza, pero empezás a hablar de calces, cómo calzar clientes con proveedores, si están calzados, descalzados, qué se puede hacer para calzarlos, para que vos, el cliente, la financiación del cliente la pague el proveedor y no vos. Hay mucho trabajo para conocer el descuento de los cheques, si me conviene descontar un cheque o no. Es súper útil eso, un poco siguiendo el flujo esperado de caja a futuro. Podés empezar con tiempo definir, che, descuento este cheque, me hago de la plata porque tengo obligaciones la próxima semana. O al contrario, no tengo obligaciones y tengo muchos ingresos proyectados y defino alguna inversión de corto plazo, alguna caución, o te metes capaz en un fondo común o en un plazo fijo, si es un poco más de tiempo. Empezás a jugar con todos esos calces y descalces de plata del mes y nada, todo esto da resultados financieros, pero a la vez te da tranquilidad de decir, ya tengo definido una espalda para afrontar 1 o 2 meses de trabajo con tranquilidad. Sí, bueno, ahí tomo algo que recién mencionás, que bueno, acá lo que yo quiero destacar es, muchas veces los clientes vienen hacia nosotros a decir, che, dale, vamos por este indicador, como si fuese algo sencillo, ¿no es cierto? Obviamente podemos alcanzar ese indicador, pero siempre trabajando en conjunto. ¿Por qué? Porque cada indicador que uno quiere alcanzar es más trabajo de fondo, más trabajo de registración, datos confiables, datos oportunos. Y yo quería destacar ese punto que algo recién mencionaste, pero bueno,
cuanto más al detalle queremos ir en los indicadores, cuanto más al detalle queremos ir en el apartado financiero, como lo llamamos nosotros, obviamente más laburo de fondo hay. Y ni hablar si después queremos empezar a sacar fruto de estos indicadores, como por ejemplo hacer uso del dinero. A eso iba, porque vos para llegar al indicador tenés muchísimo laburo, a redefinir procesos de análisis de datos, de registración de datos, de cómo se hacen las cosas en el equipo administrativo, mucho trabajo previo para llegar a un número pulido y confiable ya sea de plazo, ya sea de resultado financiero y demás. Pero eso después es el puntapié inicial y es el primer eslabón de la cadena para empezar a trabajar estas cosas. Uno dice, bueno, la diferencia de plazos entre proveedores y clientes es tal. Bien, perfecto, ¿ahora qué hacemos? Tomemos decisiones. Claro, tomamos decisiones. ¿Estamos dispuestos a subsidiar nosotros esa diferencia y a que la empresa la pague? ¿O queremos achicar ese descalce para empezar a trabajar esta plata en el tiempo, empezar a hacer estas cosas que hablamos? Y bueno, capaz que puedo definir una política de pronto pago con los clientes, que nos achique los plazos. Después también este indicador nos permite ver cómo evoluciona en el tiempo y ver si las políticas implementadas dan resultados. Después se pone mucho más interesante. Una vez que tenés el dato, lo vas llevando en el tiempo, empezás a crear el dato histórico y a evaluar cómo nos fue este año respecto al año pasado, mes a mes, si luego de alguna promoción, de algún descuento, de algún cambio en la política, estás mejor parado respecto a los plazos, estás mejor parado respecto a lo financiero. Podemos sacar un préstamo y evaluar si estamos aptos para pagar las cuotas de acá al futuro en base al flujo de caja. Y nada, hay muchísimas cosas para hacer. Yo un poco te escucho y sí, me imagino un montón de cosas que se pueden hacer con los indicadores financieros en este caso, pero bueno, un poco nos topamos con esto de que hablar de todos estos temas es como pensar o el cliente piensa que está muy lejos de hablar de estos temas, ¿no? De decir, che, el descalce, los vencimientos, los cobros, los pagos, es como que se arman una red de información o de cosas que quieren llegar, pero se ven muy alejados a eso, ¿no? Y digo, bueno, esto es paso a paso también. Nosotros, como dijimos hoy hace un rato, partimos siempre de cobros menos pagos. Bueno, ese es el primer paso y es el más sencillo, obviamente, por ser el primer paso. No deja de ser un desafío también, pero bueno, son un montón de actividades. Yo insisto en esto. Muchísimas cosas que puedes hacer y también depende de cada cliente, depende de cada... No es un cliente del agro que un cliente más comercial, que un mercadito que no tiene plazo de cobranza, por ejemplo. Hay mucho para jugar con ese lado. Tenemos un cliente que nos quería saber, cuantificar en plata cuánto le salía cada día que sus clientes se atrasaban en las cobranzas, en los pagos. Es decir, desde la fecha de factura que hacía el cliente hasta que el cheque se recibía y ya vencía y se hacía con la plata. Todo eso, ¿cuánto costaba en dinero? A una tasa de descuento de cheques, empezamos a cuantificar en plata los plazos de clientes y después buscar ese 2 millones que había en su momento de descalce de clientes, buscar pagarlo con el calce con proveedores. Y empezar a trabajar más plazo con los principales proveedores para llegar a ese monto de plata y calzar las dos partes. Nada, súper interesante también estuvo. Sí, es súper interesante este tema. Hay mucho por trabajar, mucho por hacer y bueno, llegar a hablar y tocar todos estos temas y llegar a estos indicadores implica profesionalización, implica crecimiento, implica estar ordenado, implica tener una administración hecha también. Una administración fuerte, una administración que entienda el por qué y para qué del trabajo que hace. Y ahí pienso en todo esto que venís diciendo y qué opinás o qué me puedes decir de esos negocios que por ahí, sí, obviamente pymes, más pequeñas que medianas, que todavía no pueden o no lograron o no se pusieron a pensar o no se pusieron ese objetivo de separar las finanzas personales de las del negocio.
Sí, eso es fundamental, es el paso uno antes de hablar de cualquier cosa. Antes incluso del análisis económico ya tenés que estar hablando de la separación de finanzas personales con las finanzas de la empresa, porque después cada cosa personal que está dando vueltas, ya sea en el sistema o en el Excel o en el banco, te distorsiona todo el laburo que haces vos respecto a plazo, respecto a resultado financiero, resultado económico. Capaz estamos hablando de cómo nos fue en el mes de utilidad neta y después nos encontramos con que había, no sé, la cuota del colegio de chicos metida como gasto bancario o en la tarjeta que paga la empresa. Entonces, el paso uno antes que todo es separar las finanzas, tener un banco para la empresa, un banco separado o por lo menos una tarjeta separada para lo personal, y ahí es empezar a separar todas estas cosas que es un tema, es un laburito. Entendiendo también que es difícil para los dueños de negocio, sobre todo cuando son chicos y recién están arrancando y recién se están dando cuenta que por ahí el negocio crece y un poco se les está yendo el control y se les va un poco todo de la mano también cuando empezás en ese ida y vuelta de che, no sé cuánto gano, no sé cuánto pierdo, no sé cuánto tengo que cobrar, no sé cuánto debo, y empezás a ir en búsqueda de estos indicadores. Bueno, te topás con este problema. Entendemos también que es difícil ese cambio de chip, un poco de educación financiera para empresas en este caso. Porque bueno, obviamente la persona viene acostumbrada a una forma, a decir, che, bueno, es mi tarjeta, es mi laburo o lo que sea y va todo en la misma bolsa. Bueno, un poco lo que nosotros también desde el lado de la consultora empezamos a hacer con este tipo de clientes, bueno, educarlos en este sentido, insistir mucho en que se separen las cuentas personales y empresariales, porque después nos pasa también que empezamos a crear el área administrativa y hay que hacer las conciliaciones bancarias, ¿no es cierto? Y las conciliaciones bancarias tenemos la mitad de los movimientos que son de las empresas y la mitad de los movimientos que son de gastos personales. Es decir, la persona, el administrativo que tiene que hacer la conciliación bancaria termina o sin hacerla o la hace como puede, la hace mejor o la hace peor. Y ahí es donde todos estos indicadores, siempre insistimos en que la información sea útil, sea oportuna, sea confiable. Si el dato distorsiona todo el dato final. Exactamente. La decisión que tomes no se va a dar correlación con la realidad del negocio. A la vez, hoy cuando pensamos en qué decir y cómo grabar el podcast, nos pusimos a pensar en esto, de que es más fácil llevar el análisis económico con 100% de intuición. Cualquier mercadito de barrio te puede llevar costo de mercadería vendida más un 75-100%. Llegamos a un precio de venta, con eso cubro gastos y más o menos lo llevas. Ahora, cuando te metes a la parte financiera, es un poco más complejo y necesitas un poco más del dato duro y de la registración, como dice Gena, porque ahí sí que la intuición no alcanza y muchas veces, bueno, hay empresas que se funden vendiendo y es así. La parte financiera necesita mucho más detalle, mucho más análisis y son mucho más datos que una persona con intuición y más o menos llevándola con el cuadernito no podría llevar o se le dificultaría muchísimo más llevarlo a este nivel. Y como nosotros hemos tenido la experiencia también de que, bueno, obviamente generalmente dependiendo del negocio, pero lo económico como anticipa lo financiero, ¿no es cierto? Obviamente depende del negocio, depende del tipo de negocio, el modelo de negocio, pero vos primero vendés y después cobrás. Y bueno, y primero comprás y después pagás. Y un poco de esto también la secuencia de los podcasts, por eso hablamos primero del análisis económico en el podcast anterior y ahora del análisis financiero. Esto de decir, primero vayamos por el primer indicador o grupo de indicadores que son los económicos y después los financieros. Y un poco vamos en correlación a lo que es el ciclo de vida de una operación, ¿no? Las ventas, los cobros, las compras y los pagos, ¿no es cierto?
Pero bueno, un poco también empezando a relacionar los dos indicadores, decimos, che, si un mes tenemos mucha venta, suponiendo que se cobra dentro de 20, 30 días, 15 días, lo que sea, suponemos que si un mes tenemos mucha venta, al próximo mes vamos a tener mucha cobranza. Sí. Ahora, si un mes tenemos poca venta, podemos así, a primera instancia decir, che, proyectamos poca cobranza. Y bueno, esos descalces de los que vos hablás y estar anticipado y llevar la parte financiera bien al día es un desafío muy importante. Sí, nosotros elaboramos estas cosas semanalmente y te podés anticipar de todo, porque vos ves que cayó un poco el económico, que van a caer los ingresos futuros de acá a un mes o a 45 días, depende de tu plazo promedio, y ya te pones las pilas y empezás a elaborar eso con 40 o 45 días de anticipación. Es buenísimo, es súper útil para... Y también, bueno, me quedo con esto que decías de una empresa se puede fundir vendiendo. Y esto de se puede fundir vendiendo suena medio loco, pero es así. Con todo este tipo de descalces financieros, sí, una empresa se puede fundir. Una empresa puede ser muy exitosa en lo económico, pero si está desordenada en lo financiero, puede ser que no llegues a pagar los sueldos a fin de mes, no puedas llegar a pagarle a un proveedor, no puedas llegar a pagar un vencimiento de un cheque. Y bueno, ahí entramos en después distintas problemáticas que sobre todo al dueño de la empresa lo que hace es sacarlo de foco, es ponerlo también en la diaria a la defensiva, ponerse loco. Muchas veces está en la diaria, está metido en lo que es la parte más operativa o productiva, si es una empresa más industrial. Están muy metidos en esa y les parece mucho más importante producir bien o mejorar la eficiencia o X cosa, pero de fondo todo esto es lo que te puede llevar, como dice Gena, a la quiebra o te juega la vida del negocio. Entonces no hay que... Sí, la posta, digamos, es que hay que darle bolilla a todo, la parte productiva, la parte financiera, la parte económica, la parte comercial, digamos, son todos pilares importantes. El problema estaría en dejar uno de lado. Y generalmente la parte financiera, un poco por desconocimiento, un poco porque es más complejo, por todo, es la que se deja de lado más fácil. Así que, nada, quería mencionar eso. Sí. En cuanto a decisiones, para una vez que tenemos estos indicadores, yo quería traer algo que habías mencionado también hace un rato, que era por ahí más cercano, ¿no? Que les puede pasar a muchos, que es esto de tomar deuda en base al análisis financiero. Es algo que me interesa y por ahí se le es cercano a la gente que nos escucha. Pero bueno, esto sobre todo ahora en este contexto nuevo año, nuevo contexto macroeconómico donde es más accesible también tomar deuda y demás, esto de tener los indicadores financieros bien para poder apalancarnos con inversión externa, para una empresa que está en crecimiento es sumamente importante. Sí, tener ese financiero es saludable en todo sentido, pero una de las cosas por las cuales es muy saludable es por esto. Uno si conoce sus plazos, conoce sus ingresos, sus egresos, se puede decir, che, sacamos un préstamo, ampliamos la producción o ponemos un local nuevo o lo que sea, con información de fondo y sabiendo que lo va a poder pagar. Esto de que no sea que sacar un préstamo sea tirarse a la pileta, sino que sacar las proyecciones de ingresos que tenemos, calcular cuánto nos va a salir la cuota y si podemos encarar esto en base a la diferencia de la utilidad que nos va a dejar el bien que compremos. Más de lo que siempre repetimos en los podcasts, pero un poco la filosofía que tenemos a la hora de trabajar, que esa intuición de sacar un préstamo y tirarse a la pileta se acompañe de los datos y los números, ¿no es cierto? En este caso de los indicadores financieros. Si bien podemos suponer que la cuota se puede pagar, porque quizá en lo económico estamos muy bien, perfecto, tengamos este respaldo numérico de los indicadores financieros. Que acompaña las decisiones. Tal cual. Te acompaña todo lo que vos te propongas, decidas. Y te dé seguridad. Te da seguridad, te permite hacer un seguimiento. Es súper útil. Y bueno, otra cosita que siempre mencionamos, que no es menor, es que obviamente, como también dijimos durante el podcast,
todo esto implica trabajo, ¿no? Llegar a Sí, todo esto implica sí. trabajo, implica una Muchísimo. administración ordenada, un equipo que esté a la altura también. Pero bueno, esto quería mencionar, un equipo, ¿no es cierto? Y armar una estructura administrativa es sumamente importante. Y bueno, ahí también es donde entramos con el área de recursos humanos de la consultora, a formar equipos, a formar la administración. Sí, es un cambio de chip, que la administración no sea un chico de media jornada que hace facturas en AFIP, sino posta hacer una administración que... Enarca. Enarca ahora. Que registre una administración que entienda el negocio, que acompañe, que proponga, es todo un paso que una vez que se da y se logra, está buenísimo, es muy útil. Así que bueno, como para cerrar, los indicadores financieros sumamente importantes, también más complejos que los económicos, pero bueno, acá estamos empezando a investigar, a comentar un poco con ustedes todo este mundo de los indicadores, de los KPIs, y bueno, entender un poco cómo podemos hacer para obtener estos indicadores, para que sean confiables, para ir profesionalizando a la empresa, para ir profesionalizando la administración, sin dejar de lado las otras patas, como decíamos hoy, la productiva, la comercial y demás. Indicadores sumamente importantes para la toma de decisiones, siempre y cuando sean confiables, ¿no es cierto? Como siempre decimos. Sí, fundamental. Así que bueno, muchas gracias por escucharnos, que tengan un buen año. Un gran comienzo y que este 2025 los espere lleno de éxitos. Gracias. Muchísimas gracias.